Buenos días, profesor. Esta vez le vamos a explicar acerca del tema de esfuerzos bajo carga combinada y la teoría de las fallas estáticas. Mi nombre es José Francisco y yo comenzaré con esta presentación. Los conceptos de esfuerzos y deformación son fundamentales para comprender cómo responden los materiales cuando se les aplica una carga externa. Además de estos conceptos, un concepto clave en la ingeniería es la energía de deformación, que es la energía interna que almacena cuando un material se deforma debido a la aplicación de una carga. El objetivo principal será el propósito de estudiar la energía de deformación, es entender cómo las cargas externas afectan a la estructura interna de los materiales y cómo esa energía se distribuye a lo largo de distintas partes de un objeto. Esto es importante porque no solo buscamos materiales resistentes, sino también que sean eficientes en el manejo de cargas y de la absorción de energía, como en el caso de los vehículos y estructuras de resistencias a impactos. Este concepto es esencial cuando se diseñan elementos como columnas, vigas o cualquier otro componente estructural donde el material está sometido a distintas cargas y deformaciones. La energía de deformación. Muy bien, ahora con la energía de deformación. En esta sección comenzamos a explicar cómo se calcula la energía de un material almacenado cuando se aplica una carga, para el cálculo básico del trabajo. Para una barra de esfuerzo axial, la fuerza aplicada en P genera una deformación, si lo analizamos en el trabajo de la derivada de U, realizado cuando esa fuerza mueve el material a una distancia infradecimal de la derivada de la posición. Ahora, obtenemos la energía incremental. Este trabajo realizado sobre el objeto es igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento de la dirección de la carga, como lo podemos ver aquí en la siguiente ecuación. La derivada de U, que sería la derivada de la deformación, va a ser igual a P por la derivada de X. Integrando desde el comienzo con la deformación, donde X va a ser igual a 0, sin deformación hasta el punto donde la deformación máxima sería X1, utilizaríamos la siguiente fórmula de la integral. U va a ser igual a la integral con límite inferior 0 y límite superior X1, donde contiene a P y la derivada de X. El trabajo total correspondiente a la energía de deformación U, que se almacena en el material considerando que el esfuerzo es constante a lo largo de la barra y que el material se comporta de manera elástica siguiendo la ley de Hooke, es decir, P es igual a K por X, donde sabemos que K es la constante de rigidez del material en específico. Entonces la relación se simplifica dando el siguiente caso, el trabajo se convierte en U va a ser igual, como ya lo habíamos visto, a la integral con los límites superior de X subíndice 1 y inferior de 0. Ahora denotando por K, va a ser K por X por la derivada de X. Esto nos va a dar igual a 1/2 de la constante K de X subíndice 1 al cuadrado. La constante de rigidez K se puede expresar como K va a ser igual a P subíndice 1 entre X subíndice 1, donde P es la fuerza máxima aplicada y X1 es la deformación máxima, dando esto a la siguiente ecuación. U va a ser igual a 1/2 de P1, P subíndice 1, X subíndice 1. Es decir, la energía de deformación U es directamente proporcional a la fuerza aplicada P subíndice 1 y a la deformación máxima X subíndice 1, lo que tiene implicaciones para los diseños estructurales donde busca almacenar energía sin que el material falle. Densidad de energía de la deformación. Esto lo podríamos clasificar en la dependencia de la barra y el diagrama de carga de formación. En el diagrama de carga de formación de una barra depende de su longitud y el área de la sección transversal. A su vez, la energía de deformación U también depende de estas dimensiones. En otro punto tendríamos a la energía de deformación por unidad de volumen. Para eliminar el efecto del tamaño en el análisis y centrarse en las propiedades de los materiales, se utiliza la energía de deformación por unidad de volumen, dado por la siguiente ecuación, donde la densidad de la energía de la deformación, que esta vez lo llamaremos U, va a ser igual a la integral con límite superior E subíndice 1 y el límite inferior a 0, va a ser igual a el esfuerzo en X por la deformación de E en X. Esto dándose en el sistema internacional en joules sobre metro cúbico, también en kilojoules sobre metro cúbico o en megajoules sobre metro cúbico. En el sistema americano lo veríamos como pulgada libra sobre pulgada cúbica. Y ahora, para la densidad de energía de la deformación. Como puntos tendremos que en esta podemos observar que U es igual al área bajo la curva en el esfuerzo de la deformación.
Sabiendo esto, también si se le retira la carga, el esfuerzo se vuelve cero, pero la deformación permanente se queda, solo que puede recuperar la energía correspondiente al área triangular bajo la curva. El módulo de tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? Es el área bajo la curva de la deformación y representa la energía por unidad de un volumen necesario para causar la ruptura del material. Relación. También esta se relaciona con la ductilidad y la resistencia última. Es clave para determinar la capacidad de la estructura para resistir impactos. Una función precisa y segura del sistema, la podríamos calcular con la siguiente ecuación. U sería igual al esfuerzo en 1 al cuadrado sobre 2 sobre la constante E del material. Para el módulo de resiliencia, este representa la energía por unidad de volumen que el material puede absorber sin deformarse permanentemente. Es importante para los materiales ya que deben soportar cargas de impacto sin sufrir deformación permanente. Se calcula por el área bajo la curva la proporción lineal del diagrama esfuerzo-deformación, el cual sería dado por U subíndice Y va a ser igual al esfuerzo subíndice Y al cuadrado sobre 2 por E del material. Energía elástica de deformación para esfuerzos normales. En el punto número 1 tenemos la energía de deformación bajo esfuerzos normales. Esto nos explica que cuando los esfuerzos son distribuidos uniformemente, la densidad de energía de deformación es constante y se calcula mediante la siguiente fórmula. En el punto número 2 tenemos la energía de deformación en elementos estructurales. En caso de que la distribución de esfuerzos no sea uniforme, la densidad varía en los diferentes puntos y la energía se calcula considerando un pequeño volumen de material. En el punto número 3 tenemos la energía elástica de deformación. Esta nos dice que para deformaciones elásticas se obtiene integrando la densidad de energía de deformación en el volumen, mediante la siguiente fórmula. En este punto explicaremos la energía de deformación bajo carga axial. Carga axial céntrica. Cuando una barra se somete a una carga axial centrada, los esfuerzos normales se distribuyen uniformemente en cualquier sección transversal. El esfuerzo se puede escribir mediante la siguiente fórmula. Sustitución en la ecuación de energía de deformación. Sustituyendo el valor del esfuerzo en X en la ecuación de energía de deformación y considerando el volumen diferencial, se obtiene la siguiente expresión. Energía de deformación en una barra de sección constante. Para esta sometida a fuerzas opuestas y de igual magnitud P en sus extremos, la ecuación anterior se convierte en la siguiente, donde L es la longitud de la barra. Ahora explicaremos las teorías de fallas estáticas. Estas nos explican que las piezas fallan cuando los esfuerzos superan la resistencia del material, dependiendo del tipo de carga y la propiedad del material. Como por ejemplo las cargas estáticas, estas son lentas y constantes. Los materiales dúctiles fallan por fluencia, mientras que los frágiles se fracturan abruptamente sin mucha deformación. Las cargas dinámicas, impulsivas o cíclicas se generan mecanismos de falla más complejos. El capítulo distingue las fallas en materiales dúctiles y frágiles y analiza las teorías que explican cada caso. Teorías de falla para materiales dúctiles bajo carga estática. Este nos habla acerca de la teoría de von Mises-Henke, energía de distorsión. Esta nos describe la falla en materiales dúctiles debido a los esfuerzos cortantes que distorsionan la forma. La energía de distorsión acumulada es un indicador clave para predecir la fluencia. Como punto número 2 tenemos la teoría de la energía de la deformación total. Considera la energía acumulada por deformación, pero no ha sido validada experimentalmente como causa de falla. Y por último, la falla bajo cargas hidrostáticas. Esta nos explica que los materiales soportan altas energías de deformación sin fallar, ya que no hay distorsión ni esfuerzos cortantes bajo los esfuerzos uniformes de todas las direcciones que lo producen. En este punto veremos los componentes de la energía de la deformación.
Este establece que la energía de deformación total tiene dos componentes. Como punto número uno tenemos la energía hidrostática volumétrica asociada con el cambio de volumen sin distorsión. Punto número 2 sería la energía de distorsión. Esta se asocia con la deformación de la forma del material, la cual es directamente responsable de la falla por fluencia. El análisis de la energía de deformación revela que la componente hidrostática no contribuye a la falla bajo cargas uniformes, pero la distorsión de la forma del material a través de los esfuerzos cortantes es la causa principal de las fallas. Buenas noches, profesor. Yo voy a exponer sobre la energía de distorsión. La energía de distorsión, U sub índice B, se obtiene rezando la ecuación 3.4b de la ecuación 3.1. Y de acuerdo con la ecuación 3.2 tenemos lo siguiente. Para obtener un criterio de falla, se compara la energía de distorsión por unidad de volumen, expresada en la ecuación 3.5, que es la que tenemos abajo, con la energía de distorsión por unidad de volumen presente en una muestra de prueba a la tensión de la falla. La prueba a la tensión es nuestra fuente principal de datos de resistencia del material. El esfuerzo de falla de interés es la resistencia a la influencia C. Y la prueba de tensión, que es un estado de esfuerzo inicial, se tiene la condición de que la fluencia gamma 1 es igual a SY y gamma 2, que es igual a gamma 3, es igual a cero. La energía de distorsión asociada con la fluencia en la prueba de tensión se calcula sustituyendo estos valores en la ecuación 3.5, que es la que tenemos abajo. El criterio de falla se obtiene igualando la ecuación general 3.5 con la expresión de la falla específica 3.6a para obtener la ecuación aplicable al estado de esfuerzo tridimensional. Para el estado de esfuerzo bidimensional donde gamma 2 es igual a cero, la ecuación 3.6b se reduce a la siguiente. Esta ecuación bidimensional describe una elipse, la cual, al graficarse sobre los ejes gamma 1 y gamma 3, forma una figura con la que se muestra en la figura 3.3, que es la que tenemos a la derecha más arriba. El interior de esta elipse define la región segura contra la fluencia bajo carga estática para los esfuerzos biaxiales combinados. Por otro lado, la ecuación de la energía de distorsión tridimensional 3.6b describe un cilindro circular inclinado en relación con los ejes gamma 1 y gamma 2 y gamma 3, y con cada uno de sus tres ángulos de Euler a 45 grados, como se ilustra en la figura 3,4, que es la que tenemos a la derecha. El interior de este cilindro define la región segura contra la fluencia para los esfuerzos combinados gamma 1, 2 y 3. El eje del cilindro es el lugar geométrico de todos los esfuerzos hidrostáticos y se extiende a infinito, lo que demuestra que el esfuerzo hidrostático por sí solo no provocará la falla de un material dúctil. Las intersecciones de este cilindro con los tres planos principales son elipses, tal como se muestra en las figuras 3,3 y 3,4b. En situaciones que involucran esfuerzos combinados de tensión y cortante sobre un mismo punto, es común definir un esfuerzo efectivo para representar la combinación de esfuerzos. El esfuerzo efectivo de von Mises para el caso tridimensional es el siguiente, donde tenemos que gamma 1 es igual a la sumatoria de estas, a, sacándole la raíz. Tenemos para el caso bidimensional también. El esfuerzo efectivo de von Mises también puede expresarse en términos de los esfuerzos aplicados como, y aquí tenemos la fórmula que podemos sustituir. Este enfoque permite tratar casos de esfuerzos combinados multiaxiales de tensión y cortante, como si fueran resultado de una carga de tensión pura. Se utilizan estos esfuerzos efectivos para cualquier situación de esfuerzos combinados. Y tenemos también este tema, que es el de factor de seguridad. Las ecuaciones a continuación definen las condiciones de falla. Para efectos de diseño, es conveniente incluir un factor de seguridad n en los cálculos, para asegurar que el estado de esfuerzos esté dentro de la elipse de falla, los cuales podemos observar en la figura. Para el caso de esfuerzo tridimensional, la ecuación se convierte en la siguiente. Tenemos aquí la ecuación de la cual podemos despejar el factor de seguridad. Y el factor de seguridad se denota con la letra n, que también lo tenemos la fórmula para un esfuerzo bidimensional. Ahora vamos con los cortantes puros.
En la primera parte vemos una fórmula en la que vemos que los esfuerzos principales se van a volver cero, que eso sería para los casos de cortantes puros, así como las cargas de torsión puras. Después vemos una figura que es de cortante 1 y cortante 3, que ilustra el estado de esfuerzo de la torsión pura graficada sobre los ejes, que aquí para el lugar geométrico del esfuerzo cortante de torsión pura es en una línea recta que pasa por el origen a menos 45 grados y esa línea intercepta el eclipse de falla de dos puntos A y B, bueno, que serían los valores absolutos de cortante 1 y cortante 3. Después vemos una relación que es donde se define la resistencia a la influencia de corte, que es C y S, y esta sería de cualquier material dúctil, así como una fracción de la resistencia a la afluencia de tensión, que sería de SY, que está determinada en una prueba de tensión. Esto sería principalmente debido a los esfuerzos cortantes que generan energía de distorsión. Esta teoría fue propuesta por Maxwell en 1856, pero Huber, von Mises y Henke la desarrollaron más tarde, que hoy en día se le da mayor crédito a von Mises y a Henke. Y a este esfuerzo relacionado con la teoría se le conoce como el esfuerzo de von Mises o simplemente esfuerzo de Mises. Ahora vamos con la teoría del esfuerzo cortante máximo. Esta teoría fue propuesta por Coulomb en el siglo XVIII y posteriormente fue desarrollada por Tresca en el siglo XIX. ¿Cuál fue la idea principal de esta teoría? Bueno, la teoría de hoy establece que la falla de un material ocurre cuando el esfuerzo cortante máximo supera la mitad de la resistencia a la afluencia en tensión. Es decir, un material comienza a fallar cuando las fuerzas internas generan un esfuerzo cortante muy alto en comparación con su capacidad. ¿Y cómo se aplicaría en casos tridimensionales? Bueno, en un sistema tridimensional, calculamos el esfuerzo cortante máximo y lo comparamos con el criterio de falla correspondiente, que además el factor de seguridad se basa en este esfuerzo cortante máximo y el más grande calculado en el sistema. ¿Y para qué podría ser importante esta teoría? Bueno, eso sería porque nos ayuda a predecir cuando fallará un material bajo esfuerzos cortantes, que esto es para lo cual es clave el diseño y el análisis de las estructuras mecánicas. Ahora vamos con la teoría del esfuerzo normal máximo. Esta teoría se basa en un concepto clave, que es la falla que ocurre cuando el esfuerzo normal en una muestra alcanza un límite de resistencia, como la resistencia a la afluencia por tensión. ¿Y qué significa esto? Significa básicamente si un material está sometido a una carga y el esfuerzo normal alcanza o supera ese límite, el material va a fallar. Y podremos pensar si es confiable o no esa teoría para todos los materiales. Que esto pues, no lo sería, dado a que los materiales dúctiles en esa teoría no es segura porque sobreestima la región de seguridad cuando se trata de esfuerzos combinados, que es más adecuada para los materiales frágiles. Entonces, pensaríamos que para cuál es la aplicación principal. Y sería útil para el análisis simples o cuando tratamos con materiales frágiles. Pero para materiales dúctiles es mejor utilizar las teorías como la de von Mises o el esfuerzo cortante máximo. Ahora vamos con la comparación de datos experimentales con las teorías de la falla. Empezaremos como cómo se comportan los materiales dúctiles en los experimentos. Los datos experimentales de materiales dúctiles como los aceros y las aleaciones de aluminio se agrupan principalmente en la elipse que representa la teoría de la energía de torsión. Y para los materiales frágiles, en el caso de los materiales frágiles como el hierro fundido, los datos de fractura tienden a agruparse alrededor de la envoltura cuadrada que describe la teoría del esfuerzo normal máximo. ¿Y para qué sería importante esta comparación? No es importante porque nos permite elegir la teoría de la falla más adecuada para predecir el comportamiento de diferentes materiales bajo carga. Eso sería dependiendo de si son dúctiles o frágiles. Seguimos con las conclusiones. Para finalizar, concluimos que las fallas estáticas en los materiales son fenómenos complejos influenciados por diversos factores. ¿Y cuáles serían esos factores principales? Entre ellos están el tipo de carga, ya sea estática o dinámica, las características del material, como su esfuerzo, más bien como la ductibilidad o fragilidad y el tipo de esfuerzo involucrado, ya sea normal, cortante o hidrostático. ¿Y qué diferencia hay entre los materiales dúctiles y frágiles en términos de falla? Bueno, los materiales dúctiles tienden a fallar por fluencia, mientras los que los materiales frágiles se fracturan sin presentar una deformación significativa. ¿Y qué teoría sería la más adecuada para predecir las fallas en materiales dúctiles? La teoría de Burmeister con Henke, que considera la energía de distorsión como el principal factor de la falla, que esa teoría es clave para comprender y prevenir fallas bajo cargas estáticas. ¿Y cuál sería la importancia de las teorías de la práctica? Que nos enseñan estas a diseñar piezas y estructuras más resistentes y seguras, que sería aplicando el conocimiento adecuado sobre todos los materiales que reaccionan a diferentes esfuerzos. Eso sería todo por nosotros. Muchas gracias.